La mujer que ves es Melanie Juárez. Con apenas 21 años de edad, se dedicaba a vender contenido a través de la plataforma de OnlyFans. Era una joven llena de sueños. Llevaba su vida con independencia, sin imaginar que alguien cercano a ella le haría lo más inimaginable posible. Destruiría su vida de una manera que, para mí, incluso será difícil de relatar. Y todo esto, aunque suene difícil de creer, sucedió en el mismo lugar donde ella pasaba sus noches. Así que prepárate muy bien para conocer el caso de hoy, porque incluso la policía, cuando llegó a la escena del crimen, la única descripción posible era devastadora. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial y cósmico a Iria, que me escribió: gracias, relatas estos sucesos tan espantosos con absoluta delicadeza y sensibilidad. Tu valoración en los casos, sobre todo cuando se trata de víctimas menores, demuestra que eres una persona de valor, respetable, honesta y digna. Hace poco tiempo que descubrí tu canal y estoy poniéndome al día con los videos más antiguos. Muy buen trabajo. Todo tu tiempo y esfuerzo merece muchísimo reconocimiento. Recibe un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito. Me llega realmente al alma y lo aprecio con lo más profundo de mi corazón. Gracias por notar todo el esfuerzo. Me alegra un montón que hayas descubierto el canal y que estés en la comunidad. Por tanto, te envío un gran abrazo cósmico y te deseo lo mejor a ti, también a tu familia. También quiero agradecer a Ramoncito, que me escribió: hola Tess Misterio, me encantan tus videos, no me pierdo ni un solo video tuyo. Quisiera saber si puedes contar la historia del niño Ramoncito, lo había leído en internet. Saludos, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu apoyo, lo valoro con el alma, claro. Armaré ese caso, lo investigaré y muchas gracias por la sugerencia. Te envío un fuerte abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿has vivido con otras personas? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Hay quienes piensan que la belleza es una virtud absoluta, que las personas hermosas tienden a tener más suerte que los demás, siendo preferidas superficialmente solo por ser lindas o encantadoras, disfrutando de beneficios naturales propios de dicha admiración, siendo como obras de arte andantes que en todas partes son apreciadas por ser justamente bellos, recibiendo elogios, agasajos y las puertas abiertas en cualquier lugar. No obstante, estas apreciaciones son solo supuestos, y quiero que esto quede claro, pues la belleza esconde un costoso precio, una maldición irónica, un peligro innato para el que le desea poseer dicho atributo, pues asimismo tal virtud despierta obsesión y locura, ínfulas de vanidad, de envidia, de celos y en varias ocasiones también de locura. Por lo tanto, las personas hermosas pueden ser propensas a sufrir más acoso, a sufrir más persecución, de tormento, de sufrir más tristeza cuando algún admirador obsesionado decida que solo él tiene derecho para apreciar esa belleza, negando al mundo con un crimen la armonía de un cuerpo escultural o un rostro francamente lindo. La maldición de querer poseer lo bello. Por lo tanto, oriunda de Argentina, la señorita Melanie Juárez fue una hermosa bailarina de 21 años de edad, víctima de sus propios encantos naturales, de su belleza descomunal y de su sonrisa de armonías inquietas. Creyendo que el mundo es un lugar seguro, ingenua decidió aventurarse con la independencia, refugiándose en un lugar muy peligroso, relativamente lejos de la protección de su familia. Melanie nació el 22 de diciembre del año 2000 en la ciudad de Rosario, cerca de Buenos Aires. Allí creció con su familia, también con sus hermanas, en una casa donde todos compartían, siendo una joven muy inteligente y extrovertida, que destacaba en el colegio, no solo por su belleza, sino también por su amor al conocimiento y su dedicación a sus estudios, lo que la llevó a mantener un excelente promedio académico
y asimismo una reputación de mujer intelectual. Sin embargo, estas virtudes son apreciadas solo al salir del colegio, al menos así lo pensaban sus compañeros estudiantes, algunos celosos, otros enamorados, otros cretinos solamente que le hacían bullying y la molestaban a diario, fastidiándola por ser muy lista o por ser muy hermosa. Fue estudiante en la Escuela Superior de Comercio Justo José de Urquiza. Fue campeona de ajedrez, ocupando siempre los primeros lugares en los intermunicipales, además de destacar en las olimpiadas colegiales, representando y manteniendo en alto siempre su área favorita, las matemáticas. La señorita Juárez también amaba la danza, por lo que practicaba durante su tiempo libre este arte, haciéndose muy buena bailarina e incluso enseñando a otros sobre esta disciplina, especializándose en ritmos latinos. Conforme la joven fue creciendo y entrando a la adolescencia, sus ideas y su forma de ser también fueron transformando. Notó que ahora era una mujer voluptuosa y atractiva para la mayoría de hombres. También que podía hacer muchas cosas y destacar en todas, por lo que decidió trabajar en varios oficios, siendo docente de danza, de bachata, pero también de salsa. También mensajera, invirtiendo con mercancía para vender y ganando su propio dinero. Las cosas en casa de Melanie no siempre eran color de rosa. Realmente la joven solía discutir mucho con su mamá, especialmente cuando empezó a trabajar y a ganar su propio dinero, llegando a tomar la decisión de irse de casa y aventurarse a vivir sola, por lo que juntó sus ahorros y buscó una casa de pensión en donde hospedarse. La profesora de danza pasó por malos momentos económicos durante la pandemia, perdiendo varios de sus emprendimientos, viéndose obligada a buscar alternativas diferentes para suministrarse y poder darse un estilo de vida decente. Una de las razones por las que tanto discutía con su mamá eran ciertas amistades que había hecho en la universidad, personas tal vez de un pensamiento más liberal que influenciaron de alguna manera a Melanie a hacer muchas cosas que pueden ser controvertidas, como salir de fiesta seguidamente y vender su imagen ligera de ropa o sin ropa a través de páginas de internet, fotografías eróticas y sensuales en la famosa página azul. Su perfil de Instagram, por ejemplo, tenía miles y miles de seguidores. La madre de Melanie no compartía el hecho de que su hija ganara dinero justamente de esa forma. Por lo tanto, estaban riñendo constantemente con ella, porque para su mamá ella podía dar muchas cosas más. Sin embargo, la plataforma sí representaba una fuente de ingresos importante para la bailarina argentina, por lo que no desertó a su oficio virtual y buscó una habitación lejos de la casa familiar. Al ver que la industria del entretenimiento para adultos tenía un futuro posible y bastante atractivo para ella, Melanie intentó comercializar algunos artículos para adultos como juguetes de carácter íntimo y otro tipo de elementos para la picardía, como aceites o accesorios o incluso disfraces. No era realmente un secreto que la joven trabajara en este tipo de cosas, pero resultaba algo vergonzoso para algunos familiares conservadores, pues la señorita Melanie era la menor de 6 hermanos, casi la consentida del hogar, la representación de la ternura en casa, en pocas palabras. Su cambio de personalidad había sido un impacto bastante duro para algunas personas que la conocían desde que era apenas una tierna niña. En el año 2021, la joven estaría viviendo con algunas de sus pertenencias en una pequeña habitación al centro de la ciudad de Rosario, cerca al Parque Rosario, en la calle 9 de Julio. Hubo una reciente discusión entre madre e hija, por lo que la joven solo hablaba con su hermana, quien era la dueña de su confianza desde que eran niñas, y también podría decirse que era su mejor amiga. En la residencia del centro habían más inquilinos, vecinos de la joven estudiante, quienes hablaban muy poco con ella y algunos resultaban
muy extraños, como si escondieran secretos peligrosos. En ese tipo de lugares nadie ve, nadie escucha y, por supuesto, nadie dice nada, siendo una sociedad bastante hermética donde, aunque compartan una misma casa, un solo baño o una misma cocina, no son para nada familia ni tampoco cercanos. No tienen un vínculo sanguíneo, tampoco una amistad. Son personas que por las circunstancias se vieron obligadas a vivir en ese espacio por el azar o por la precariedad económica. Al poco tiempo de que Melanie se radicara en aquella pensión, un hombre joven llegó a vivir también en el inquilinato, alquilando un cuarto junto al de la señorita Melanie. El tipo era un joven gallardo y temerario de 19 años, llamado Matías Ezequiel Domínguez, con aires de juventud acelerada, un tipo bullicioso que incomodó de inmediato a varios de los inquilinos con solo su presencia. Este hombre era conflictivo y altanero, tuvo varios encuentros con algunos de los residentes, pero principalmente con Melanie, quien lo deslumbró con su belleza y lo enamoró sin querer hasta dejarlo plenamente obsesionado, volviéndose entonces un tipo acosador y muy intenso que no respetaba los momentos de intimidad de la joven, que siempre estaba detrás de ella piropeándola y cortejeándola bruscamente todo el tiempo, ganándose el desprecio rápidamente de la joven porque no le interesaba ese tipo de relación. Melanie no se sentía cómoda con las presiones del muchacho, se lo hizo entender en varias ocasiones con su sinceridad, pero al tipo simplemente parecía no importarle. Prefería hacerse el sordo, abnegado ante sus malas actitudes, pretendiendo que con su patanería la joven bailarina en algún momento cambiaría de opinión y se enamoraría de él. Melanie le contaba a su hermana por teléfono su día a día, lo que estaba pasando en la pensión con aquel tipo, comunicándoselo también a varios de sus amigos cercanos en el momento, quienes le aconsejaron buscar un nuevo lugar para vivir, un espacio, digámoslo que más seguro para ella. Desde hacía 2 días nadie sabía absolutamente nada sobre Melanie. Si bien la comunicación entre la joven y sus parientes había disminuido porque ahora vivía sola, de todas maneras no había publicado nada en redes sociales, lo que era muy extraño, entendiendo su oficio a partir del internet. Además, la adolescente no se había comunicado por teléfono con sus amigos, ni con su familia, ni siquiera con su hermana mayor. Entonces, el martes 18 de enero del año 2022, unos amigos de la joven decidieron ir a su habitación en la casa de pensión personalmente, llegando hasta el lugar sin encontrarla, pues su cuarto estaba cerrado y el volumen de la televisión en el interior estaba demasiado alto. Aparentemente el lugar estaba igual desde el domingo, pero al llamar a la puerta insistentemente nadie contestó. Uno de los inquilinos dijo que la mujer se había ido con un hombre en una camioneta negra el pasado domingo. Sin embargo, no dio más detalles relevantes, aunque la noticia inquieta bastante a los amigos de Melanie, a su familia, lo que estaba ocurriendo, y posteriormente se lo hicieron saber a la policía, quienes preocupados avisaron. Las autoridades argentinas en un principio se notaron indiferentes ante el caso, alegando que deberían pasar al menos 48 horas hábiles, teniendo en cuenta que no se contaba el sábado ni tampoco el domingo. Los amigos de la mujer desaparecida fueron bastante insistentes, dijeron que la jovencita era medicada, que sufría de terribles ataques de pánico y que por ello era doblemente peligroso que estuviera por ahí sola en las calles, pues si entraba en una de sus supuestas crisis tal vez podría morir. La policía, dejándose persuadir, creyó esta versión y decidió ir a investigar de inmediato, yendo hacia la pensión del centro de la ciudad de Rosario, donde vanamente entrevistaron a los vecinos y demás inquilinos, quienes no dijeron absolutamente nada al respecto. Al llamar a la puerta del cuarto de la joven nadie respondía. La televisión seguía con el volumen muy alto, por lo que luego de obtener el permiso de algunos residentes del lugar para poder ingresar, la policía rompió el vidrio de la ventana y entró
al cuarto de Melanie, encontrándola difunta en su cama. Dentro del cuarto de la mujer había sangre por todas partes, salpicando las paredes y el suelo. El cuerpo de la joven yacía sin ropa, con la cabeza puesta sobre el colchón, con múltiples heridas de navaja en toda su humanidad. Las luces estaban apagadas y aparentemente no faltaba ningún objeto de valor, descartando la teoría de que se trataba de un robo. El único elemento que el presunto criminal se llevaría sería el celular de su víctima. La noticia evidentemente conmocionó a sus vecinos, pero algunos no parecían sorprendidos, insistiendo en no ver, no escuchar y no decir nada al respecto, a pesar de que durmieron 2 días en la misma casa con un cuerpo sin vida. La policía realizó la hipótesis de que el tipo de la camioneta negra era posiblemente un cliente de Melanie quien se la llevó para un servicio de intimidad. Los padres de la víctima insistieron en que ella no prestaba servicios como meretriz, que se limitaba solamente a las redes sociales para sus exhibiciones de erotismo o de danza. Se sospecha de un posible feminicidio, pues la hermana de Melanie manifestó ante las autoridades que su hermana menor le había comentado cómo alguien en esa casa de pensión la estaba acosando, que no la dejaba en paz y todo el tiempo pretendía acercarse a ella o besarla de algún modo sin su consentimiento. Los investigadores efectivamente se enteraron de que un joven de 19 años de edad llamado Matías Ezequiel Domínguez había rentado recientemente un cuarto en aquella casa de pensión, pero el joven se había marchado inesperadamente el día del asesinato de Melanie, a pesar de que pagó por anticipado todo el mes completo. En las redes sociales no había nada sobre Matías, a pesar de que había comentado en el perfil de Melanie varios piropos indecentes. Allí tampoco la dejaba en paz, pero al notar a la policía pisándole los talones decidió eliminar todas sus redes sociales, videos y fotografías, esforzándose en despistar a los detectives. En la habitación de Melanie no habían evidencias de forcejeo ni en la puerta ni en la ventana, por lo que se concluyó que los involucrados eran conocidos entre ellos. La hipótesis principal describía a Matías Domínguez desesperado por ser rechazado, entonces simplemente entró de manera tranquila al cuarto de la mujer y cruzó varias palabras o una pequeña conversación, luego intentó abusar de su intimidad, forcejeando durante el ataque. En la lucha la mujer fue rasguñada y el hombre también. Luego le quitó la ropa y la apuñaló varias veces hasta quitarle la vida, convencido de que si su amor no era para él, entonces no sería para nadie más. El asesino encendió la televisión y subió todo el volumen, cerró el cuarto bajo llave y fue a su propia habitación, donde empacó sus cosas de valor. Luego se fue de improviso sin avisar a nadie. El día 19 de enero, 9 días después del crimen, Matías Ezequiel Domínguez, de 19 años de edad, fue arrestado por la policía mientras se escondía en la casa de sus padres, oculto en la localidad de Alcorta, a 80 kilómetros del inquilinato donde sucedieron los hechos. Fueron 10 días donde se realizaron distintos trabajos de inteligencia para poder encontrarlo. No fue sencillo porque luego de cometer el crimen salió de la ciudad y recién luego de unos días regresó. Estas fueron las palabras de los investigadores. Las versiones del hombre eran inverosímiles y sin sentido. Proclamaba que la víctima se había ido con un hombre de una camioneta negra, pero la mujer fue encontrada en su propia habitación en la pensión donde ella vivía. Además, Matías insistía en que estuvo todo el tiempo encerrado en su habitación, entonces ¿cómo siquiera vio salir a su vecina o vio llegar la camioneta? El sospechoso fue acusado de homicidio calificado y de saña en sus acciones asesinas, las cuales se realizaron sin la ayuda de un tercero. Sus vecinos fueron acusados de complicidad, tal vez víctimas de la cobardía de no cooperar con las autoridades y negarse a dar información objetiva, tal vez por miedo a que Matías arremetiera contra ellos. Los médicos forenses indicaron que Melanie sufrió al menos 14 puñaladas durante el ataque, siendo herida mortalmente en su cuello, la razón por la que le quitó la vida a los 21 años de edad. El 1 de febrero del año 2022, Matías Domínguez fue condenado a 23 años de prisión, absuelto de cargos como feminicidio, pues se demostró que
el hombre no tenía ningún tipo de vínculo sentimental con la víctima, tampoco habían amenazas previas o antecedentes explícitos de violencia o agresión reportadas, siendo solo un compañero de vecindad. Antes de irme quisiera extender unos comentarios nuevamente sobre también la importancia de exigir mayor seguridad para las mujeres en gran parte de Latinoamérica. Y esto a su vez contrae una responsabilidad que, aunque quisiéramos negar, es importante decirlo, y es que las mujeres deben de alguna manera desarrollar un sentido de aprender a irse en el momento indicado. Y no quiero revictimizar en absoluto a Melanie, creo yo que eso no cambiará la situación, pero Melanie tuvo unas señales bastante dicientes de un hombre incómodo, y desafortunadamente hombres de esa calaña con ese perfil abundan, aunque no queramos, ¿no? Como relataba en un principio, a veces la belleza extrema o la belleza sencillamente contrae tipos locos, ¿sí? Que quieren admirar esa belleza de una forma completamente nefasta, y por tanto es importante aprender a leer determinadas señales para huir de esos lugares, porque realmente son peligrosos. Me da una tristeza con Melanie, era una joven muy bonita, muy talentosa, con una vida por delante, quien se fue de este mundo apenas con 21 años de edad, con una vida pues justamente muy corta lo que alcanzó a experimentar. Por tanto, estos casos son muy comunes, y lo único que deseo es que todas las mujeres que estén viendo este canal, incluso hombres, porque estas cosas también les suelen pasar a los hombres, en menor medida, pero les pasan, ¿no? Les deseo finalmente a todos mucha vida, y que nunca en la vida de cada uno de ustedes suceda un acontecimiento de estas características, porque cuando se va una persona, no solamente se va la persona, sino se va una familia entera en un luto que francamente es difícil de superar. Entonces la reflexión final es a valorar y apreciar la vida. Si hemos pasado por momentos difíciles en los últimos días o semanas, entendamos que en medio de todo tenemos lo más apreciado, que es estar todavía aquí. Y si tú tienes a tu familia aquí, siéntete el más suertudo del mundo, siéntete el más afortunado, el más rico, y no dinero, personas, que es algo que ni la mayor cantidad de billetes puede comprar, ¿no? Es un fuerte abrazo a todas las leyendas que en este caso. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Si les gustó la investigación, déjenme su misterioso like. Recuerda que si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram personal si es que te interesa saber un poco de mí, es Test Misterios, pero por decir el contrario, si prefieres nada más ver True Crime, te espero en mi Instagram, soy Test Misterios, o en mi TikTok, Test Misterios, donde también estoy subiendo los casos de True Crime. Y ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, que tú y yo nos veremos en un próximo caso.